Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una edición de emergencia de Un Mundo en Crisis, una edición especial sobre el caso de Venezuela. Ustedes ya saben, Un Mundo en Crisis es un programa del canal de Vía Socialista. Soy Fabián Arari, ya seguramente lo saben si están viendo esto. No, esta es una columna de emergencia, por eso en estas condiciones bastante precarias pido disculpas, pero la idea era que tener una posición sobre el tema, que ustedes pudieran entender la coyuntura y bueno, las cuestiones técnicas quedarán. ¿Sí? Por eso en esta columna no hay Paco de Lucías, no hay bueno, el micrófono que normalmente tengo, la cámara que normalmente tengo, no hay recomendaciones de libros y no habrá al final recomendación de película. Pero, digamos, prometo, ya el mes que viene vamos a regularizar las columnas y, bueno, habrá todo eso que ustedes ya saben que hay en esta columna. No quería dejar de agradecerles, pues realmente la última columna, la que hicimos sobre Rusia, que la tienen aquí, tuvo muy, muy buena repercusión. Así que también me quería conectar y agradecerles, ¿sí? Estar ahí. Bueno, y también en función del acompañamiento que ustedes vienen teniendo, me parecía que es justo, es correcto que además en este momento acompañarlos, ¿sí? Así que bueno, acá estamos. Antes de seguir, no se olviden de suscribirse. Los que no se suscribieron al canal de Vía Socialista, suscríbanse ahora porque después se olvidan. Así que agarren, es un clic con un dedo y nada más. Y también saben que en el primer comentario tienen la posibilidad de hacer link y hacer algún aporte para que el canal pueda seguir desarrollándose. Es decir, nosotros queremos llegar a los 100.000 suscriptores. ¿Es mucho? Vamos llegando. Bueno, como digo, vamos a hablar hoy de la coyuntura, ¿sí? Vamos a hablar de lo que está pasando, de la situación actual. No voy a hablar de la economía en general de Venezuela, del sistema político, de las características generales del chavismo. Toda esa información está en una columna, en dos columnas que ya hemos hecho el año pasado. Una es Venezuela, el infierno tan temido. Esa es una columna muy general, estructural, donde ahí discutimos todas las cuestiones más generales sobre Venezuela, economía, política, porque el chavismo es una dictadura, quién es Maduro, quién fue Chávez, ¿no? Es decir, qué es la burguesía venezolana, la clase obrera, todo lo discutimos ahí. Y también otra más coyuntural, que la hablamos hace poco, sobre el conflicto del Esequibo, ¿sí? Así que, digamos, el que esté interesado en profundizar más allá de la coyuntura que vamos a tratar ahora, también en forma breve, puede ir a esas columnas y ahí tiene todo, ¿sí? Bueno, ¿qué se nos está presentando ahora? Ustedes entran a cualquier portal de noticias y encuentran problemas en las elecciones, ¿no? Es decir, hay una indefinición electoral, aparece el problema de las actas, ahora vamos a ver todo eso. Uno se pregunta por qué importa tanto las elecciones en Venezuela. Tenemos movilizaciones, ¿sí? Tenemos 187 protestas en 19 de los 23 estados venezolanos. Hay hasta ahora, ¿sí? 16 muertos. Hoy, jueves a la mañana, tengo 16 muertos y más de 100 heridos y 1.062 casos de detenciones arbitrarias, secuestros en las últimas 48 horas. Es decir, digo, estos 1.062 secuestros no es una información de los derechos humanos, es información del propio fiscal Tarek William Saab, del 31 de julio, donde dice, estuvimos secuestrando a esta gente que fue presa sin ningún tipo de instancia o de acusación judicial. Bueno, efectivamente es una situación explosiva y hay una serie de discusiones que se han armado, digamos, tenemos a los libertarios de un lado, y tenemos sobre todo a lo que llamamos el trotsko-kirchnerismo defendiendo a Maduro, ¿no? De alguna forma, por gente más, de forma más blanda, de forma más dura, que han defendido abiertamente a Maduro. Hay kirchneristas, digamos, que han tomado la posición, si se quiere, más internacional de la Unión Europea o incluso algunos de los Estados Unidos, pero en general ahí dice que se vaya Maduro. Hay posiciones, obviamente, si uno mira el arco,
digamos, más duro del kirchnerismo, que apoyan a Maduro, y hay organizaciones que directamente apoyan, digamos, toda la represión que se está dando. Casos del Frente Darío Santillán, por ejemplo, que apoya directamente todo lo que está haciendo Maduro y digamos, está básicamente en los hechos pidiendo mano dura, ¿no? Bien, algunas discusiones que tenemos que empezar a dar brevemente. ¿Por qué es una dictadura? ¿No? Es decir, aquí hay una gran discusión. La gente dice, bueno, Maduro es autoritario, tiene actitudes autoritarias, las elecciones. Bueno, acá hay una dictadura. Lo primero que hay que definir es eso. Una dictadura muy sangrienta. ¿Por qué es una dictadura? Bueno, básicamente porque cerró los otros dos poderes. El poder legislativo fue cerrado en su momento, año 2014-2015, por Maduro, en una elección donde se empezaban a jugar 3 diputados de la oposición, que Maduro no se los dio, la oposición quería tenerlo, bueno, agarró Maduro y llamó una asamblea constituyente, armó una especie de parlamento paralelo, luego se hizo cargo en elecciones fraudulentas de la llamada Asamblea Nacional. Básicamente la Asamblea Nacional responde a Maduro. Después proscribió toda la oposición estaba proscripta, ahora se pudo presentar por una excepción que hizo Maduro, pero normalmente la oposición está proscripta. Lo más importante, proscribió a los partidos de izquierda. Si los partidos de izquierda en Venezuela están prohibidos. Está prohibido cualquier partido que se llame socialista. ¿Por qué? Porque se supone que el único partido que se puede llamar socialista es el PSUV, ¿no? El partido oficial, Partido Socialista Unido de Venezuela. Bien, y así se proscribió Marea Roja, que es el partido del MST allá en Venezuela, Partido Socialismo y Libertad, que sí que era socialista. Se terminó proscribiendo, bueno, un montón de otros partidos que incluso no se llamaban socialistas, como Bandera Roja, que fue proscripto, ¿sí? Y sus dirigentes encarcelados. Y luego terminó interviniendo y proscribiendo al propio Partido Comunista de Venezuela, que apoyó el chavismo durante muchos años. Luego, digamos, los últimos años, a partir de un plan de ajuste muy profundo, muy ortodoxo, muy, como gusta decir, neoliberal de Maduro, el Partido Comunista acusó, obviamente, de ajustador y de ampliador a Maduro, y eso redundó, como digo, en la proscripción del Partido Comunista. Es decir, en principio es una dictadura hecha y derecha. Hay además 150 dirigentes sindicales presos. Se registran alrededor de 10.000, en términos estrictos, 10.085 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad sin que medie ningún juicio ni nada por el estilo. Y no estamos hablando de delincuencia, sino generalmente son activistas. Es una cifra enorme. Tenemos alrededor también de 1.600 víctimas de torturas, más 7.300 víctimas de tratos crueles. En realidad es tortura, digamos, tendríamos que sumar los 7.300 con las 1.600 y nos darían 8.900 casos de tortura comprobados. No sabemos lo que no están comprobados, ¿no? Esto de acuerdo, como digo, organizaciones de derechos humanos, como el caso de Provea, por ejemplo, son organizaciones reconocidas, ¿sí? Por lo tanto, lo que hay en Venezuela es una dictadura donde está prohibido el derecho de huelga, donde está prohibido el derecho de sindicalización por fuera del PSUV, ¿sí? Donde cualquier protesta es reprimida salvajemente. Por lo tanto, digamos, no hay derechos mínimos a la acción política, ¿sí? Entonces, ahí hay una dictadura. ¿Por qué las elecciones son fraudulentas? Las elecciones son fraudulentas más allá del tema actas o no actas. Uno ve en las noticias el tema de las actas. ¿Por qué son fraudulentas? Bueno, primero porque están proscriptos todos los candidatos, salvo Corina Machado, que también está proscripta, su candidato no. Acá hay una primera cuestión. No es una elección válida cuando el conjunto del arco político está proscripto. Y nosotros, como socialistas, no podemos admitir unas elecciones donde los candidatos socialistas de izquierda estén proscriptos. Incluso sus dirigentes encarcelados o en el exilio. Segunda cuestión, 1/3 de la población no puede votar, la población que está en el exilio. La población no puede votar, con lo cual también es una elección fraudulenta. A mí me echaste del país,
y ahora no me dejas votar. Bueno, eso es un fraude enorme. O sea, hay un tercio de los votos que están, es un tercio de la población que está proscripta. Después, ya cuestiones más formales, no dejan entrar veedores. Es decir, acá se había hecho un pacto para que entren veedores internacionales y no los dejaron entrar. Bueno, ahí ya hay un problema. Expulsaron a los fiscales de la oposición, también es un problema. El Comité Nacional Electoral, que es el encargado de fiscalizar las elecciones, está dirigido por Elvis Amoroso, que es un militante chavista y es muy cercano a Maduro ya, o sea, es parte del régimen. O sea, acá quienes revisan las elecciones son parte de los candidatos, con lo cual eso ya es completamente desprolijo. Pero hay más todavía. ¿Por qué hay más? Porque cuando presentaron los primeros resultados de los comicios, si uno sumaba a todos los candidatos, daban 127,6%. Es decir, se supone que la suma de los candidatos tiene que dar 100%. Acá daba 127%. Una locura, es decir, estaba todo desprolijo. Incluso todos los candidatos fuera del partido de Corina Machado, a todos les daba 4,6. Todos sacaron 4,6. Es realmente una desprolijidad y hay una desfachatez, y esto no me importa. Cuando le hicieron notar a Maduro este tipo de errores, dijo, bueno, ahora nos hackearon el sistema, teníamos el 80% de los comicios relevados, ahora nos hackearon el sistema. Bueno, pues presentar los resultados del 80%, pero además presentarlos desagregados, mínimamente para que sean creíbles. Yo escuché por ahí cuando uno pide los resultados desagregados, gente dice, ay, vos que querés una urna por urna. Bueno, mirá, no, presentalo por estado. No es muy difícil, ¿no? O sea, 23 estados, presentalo por estado. Ni siquiera eso, yo no digo ni por ciudad, ni por barrio, no, por estado. Es realmente un chiste. Pero como digo, esto va más allá del acta. Esas elecciones no eran válidas por los motivos que expliqué anteriormente. Hay otra serie de discusiones sobre, y digo, acá hay una cuestión del partido de Corina Machado de aceptar este tipo de elecciones sabiendo todo lo que va a pasar. ¿No? Es decir, acá hay una complicidad importante. Vamos a otro argumento, el tema del bloqueo, ¿no? Del antiimperialismo de Maduro y el bloqueo que le impuso Estados Unidos. Bueno, eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Bueno, porque en Venezuela están empresas norteamericanas, eso también está en la columna de Venezuela, la columna Venezuela un infierno tan temido, está toda esa información, no la vamos a retirar acá, vayan y vean la otra columna. Pero están las empresas Chevron, Shell, Repsol. De hecho, hay una cámara de petroleras texanas, de Texas, que saludó el triunfo de Maduro. ¿Sí? Yo leí esa carta en el programa Hay Plata de los chicos Fede y Pablo, el programa que hacen todos los miércoles a la noche, que fue ayer. Leí esa carta. Es decir, no hay en ese punto ningún problema. De hecho, Venezuela, bueno, puede sacar su petróleo, cuando el bloqueo era un poquito más fuerte, en términos de comercio, sacaba su petróleo por una compañía de defensa china, ligada al ejército chino, que es la China Aerospace Science and Industry Corp, CACIC, son las siglas, que sacaba el petróleo y comerciaba con cualquier país del mundo, porque China estaba autorizado a comerciar. Por lo tanto, todo eso es un blef. De hecho, en este año, Estados Unidos triplicó la compra de petróleo con respecto al 2023, el petróleo venezolano, triplicó las compras de petróleo venezolano, con lo cual eso es un blef. La idea de que no, porque está bloqueado, eso es mentira. Antiimperialismo. No hay antiimperialismo, primero por lo que estoy contando. Segundo, porque Venezuela está entregada al imperialismo chino, es decir, tiene una alianza con China muy grande. Una alianza que implica una deuda de Venezuela con China de 68.000 millones de dólares. ¿Sí? ¿Escucharon bien? 68.000 millones de dólares, mucho más del 50% de lo que pidió Macri. O sea, Macri se había entregado al FMI para pedirte 40.000 millones. Bueno, a Maduro le dieron 68.000 millones. Con
el agravante de que Venezuela con esta plata, tiene la mayor pobreza de Sudamérica, ¿sí? Unos índices de pobreza e indigencia espectaculares. También vean la columna de Venezuela, ahí está todo muy desagregado. Y salarios de $5, ¿no? Pero además, con China, además de estos acuerdos, tiene 450 acuerdos bilaterales, 80 proyectos conjuntos y 17 préstamos, ¿sí?, de los que aparecen estos 68.000 millones de dólares. Pero además, tiene una base militar rusa en Fuerte Paramacay, en el estado de Carabobo. Es decir, hay militares rusos ahí todo el tiempo haciendo tareas, es decir, está entregada militarmente a esta alianza chino-rusa. Como decía, además, Venezuela le entrega a China 4 zonas económicas especiales. Se llama zonas económicas especiales, que son lugares libres de impuestos y de jurisdicción. Entonces, China puede hacer casi como si eso fuera China, que son las zonas de Paraguaná en Falcón, Puerto Cabello en Carabobo, La Guaira, Margarita en Nueva Esparta y la isla de la Tortuga, que es el territorio insular de Miranda. Es decir, hay zonas especiales, ¿no?, donde China actúa impunemente. Y eso es entregar soberanía y obviamente unas condiciones laborales misérrimas para los trabajadores, ¿no?, que ahí no tienen ningún derecho, porque saben que los trabajadores chinos no tienen ningún derecho. Eso es parte de la disputa con Estados Unidos. Sino que Estados Unidos quiere, digamos, está en contra de Venezuela porque Maduro es un antiimperialista que quiere armar el socialismo. No, básicamente quiere meterse en los negocios donde se meten los chinos. Ahora vamos un poquito a eso. ¿Cómo se llega a esta situación? ¿No? Esto es un poco las ciertas discusiones. Es una dictadura, lo del bloqueo es un blef, no hay antiimperialismo. ¿Cómo se llega a este problema? Primero, hay una crisis que arrastra Venezuela, la crisis económica, una crisis económica muy importante, ¿sí? Una disputa entre las empresas norteamericanas, europeas, chinas, ¿sí? Acá hay una disputa. Sobre todo, la crisis aparece cuando China se muestra incapaz de sacar la economía venezolana adelante. Es decir, el año pasado, hasta 2021, 2022, Venezuela apostaba a que, digamos, enfrentándose con Estados Unidos, China, con plata, proyectos, iba a sacar la economía venezolana adelante. Eso no sucedió porque China no tiene esa capacidad, eso también lo explicamos en la otra columna, pero eso no sucedió. Entonces, Venezuela empezó a abrirse a otras economías, como Estados Unidos y Europa. Eso generó una crisis interna en el chavismo, ¿no? Obviamente una crisis externa, porque los capitales norteamericanos y europeos empiezan a pedir ciertas garantías. No, mirá, acá China hace lo que quiere y ustedes son una dictadura. ¿Quién me garantiza que mi propiedad me la van a cuidar? Entonces, a mí no me asusta el socialismo, pero me asusta que en algún momento las facilidades que me están dando después se las den a China. Yo, digamos, no pueda prevalecer en esa competencia. Entonces, ahí aparece una crisis en el chavismo. Y obviamente la crisis con su población, hasta cuándo la población puede soportar este ajuste. ¿Qué venía sosteniendo al chavismo, ¿no? Esto es importante. El chavismo, cuando decimos qué sostiene al chavismo, me preguntaron también los chicos de Plata ayer en el programa, siempre cuando uno dice qué sostiene a un régimen, siempre hay que pensar qué se le opone. Si la fuerza que yo necesito depende de lo que yo quiera mover. Si, digamos, yo tengo que mover una virome, bueno, necesito determinada fuerza. Yo tengo que mover una heladera y va a ser más difícil. Entonces, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que el régimen enfrenta a una clase obrera muy desarticulada, a una vida social muy desarticulada, porque el chavismo, en su mejor momento, logró incorporar, cooptar, disciplinar el conjunto de la vida social, incluso a la gran parte de la burguesía, armando incluso la propia central burguesa, la propia central empresarial, que era Fede Industrias.
Con lo cual quedó poca vida política fuera del chavismo. Fue quedando poca vida política fuera del chavismo. Y sobre todo quedó poca vida política fuera del chavismo, digamos, con independencia de clase. Que uno dice, aquí puede haber un problema. Es decir, la poca vida fuera del chavismo que quedó en una derecha que además se mostró muy impotente a la hora de movilizar. Salvo en algún momento el caso de Capriles, ¿no? Pero digo movilizar y tener organizaciones de masa, ¿no? Porque bueno, alguna movilización no puede llamar, ¿no? Pero tener en territorio, eso se ha mostrado muy impotente. Entonces, en ese punto, el chavismo se encuentra con una debilidad en su enemigo principal, que es la clase obrera, ¿no? Y se encuentra, bueno, ahora vamos a ver, encuentra sí un opositor en una fracción burguesa, sobre todo ligada a los Estados Unidos. ¿Cuál es la fuerza que necesitó el chavismo y que tiene el chavismo? Primero, la ayuda china. Vamos a ir. Primero, la ayuda china. Es decir, yo puedo querer hacer muchas cosas, tener proyectos en la casa, pero sí necesito cierta plata para moverme, ¿sí? Es decir, cierto cemento para armar mi estructura. Ese cemento, esa estructura, se lo da China. China a través de plata, a través de inversiones, a través de apoyo militar, a través de apoyo diplomático. Si te hacen un bloqueo, China te permite comerciar. Es decir, el oxígeno para poder hacer todo eso se lo da China. Segundo, el apoyo de la burguesía. El apoyo de la burguesía venezolana. Hoy, toda la burguesía venezolana está con el chavismo. Tanto Fedindustria como Fedecámara. Es decir, la central empresarial chavista, Fedeindustrias, obviamente, pero también la central empresarial que no era chavista, que era Fedecámaras, también está con Maduro, ¿no? También apoyó las medidas de Maduro, que son, como digo, medidas de ajuste muy fuertes. Como digo, el otro elemento es la herencia chavista de la estatización de la vida social. Después aparece una serie de elementos también que son muy importantes, ¿no? Primero, la expulsión de un tercio de la población. Más de un tercio de la población. 7,8 millones de venezolanos se fueron de Venezuela. Eso es muchísimo. Vamos a hacer una comparación con la Argentina para que entiendan la envergadura de esto. En la Argentina un tercio de la población está entre 12 y 13 millones de personas. Entre Cava y el conurbano son 14 millones de personas. Es más o menos como si yo a la Argentina le saco Cava y le saco todo el conurbano. Evidentemente es otro país. Y evidentemente es un país mucho más manejable, ¿no? Yo le saco Cava y le saco el conurbano. Yo no digo que, digamos, sea el paraíso ni nada por el estilo, no. Menos para la clase obrera, pero digo, para un gobernante es mucho más fácil. Entonces, lo mismo pasa en Venezuela. Porque además, las personas que se van de Venezuela, este tercio que se fue, están, primero, los más indigentes. Porque la persona que no puede más se va. Y eso generó graves problemas en las fronteras, en los estados fronterizos, ¿no? Colombia, Ecuador, incluso Perú, ¿no? Porque fue gente realmente muy indigente, ¿sí? Brasil en el norte, es decir, hay un problema grave. Y después gente que se fue de clase obrera acomodada, pequeña burguesía más empobrecida, que, digamos, se fue porque no podía mantener un estándar de vida mínimo. Y se fueron a otros países, por ejemplo, la Argentina, Chile, también Brasil, España, Estados Unidos. Pero esa es toda la población, es muy interesante, porque esa es la población que era la masa de una oposición, o incluso la masa de de la construcción de un proyecto revolucionario, ¿no? Es decir, la clase obrera más acomodada, que son docentes, profesionales, que ahí aparece la dirección de ese proceso. Y del otro lado, toda la población más empobrecida, la fracción más empobrecida de la clase obrera, que es evidentemente el gran motor de todo eso, ¿no? Es decir, todo eso se lo ahorró el chavismo. No solamente eliminó un tercio de población, sino que ese tercio de población era la población más opositora, ¿no? Es decir, potencialmente más opositora. A eso me refiero. No quiero decir que era gente ya opositora. Obviamente lo vemos que como la gente que está afuera es opositora, pero digo, potencialmente la fuerza de la oposición fue exiliada y en ese sentido destruida.
¿no? Hay muchas formas de destruir una fuerza opositora, ¿no? Aunque esa opositora, una es matando a la gente y otra es amenazándola y que se vaya, ya sea por vía de amenaza real, como mucha gente se tuvo que ir por amenazas, o porque no puede vivir bien. Y entonces, esa fuerza que todavía no existe, porque no es que esta gente son exiliados por motivos políticos, pero la materia prima de esa fuerza fue destruida, ¿no? Es decir, esa fuerza no se llegó a armar, pero su materia prima fue destruida, ¿sí? Muchas veces hablamos del proceso militar que hizo desaparecer un montón de gente. Bueno, acá Maduro la expulsa. Obviamente también hizo desaparecer gente. Tenemos, ya dijimos, presos políticos y desaparecidos. 10.000 asesinados, más desaparecidos que están entre los 400, según las naciones de Derechos Humanos, entre los cuales está el Alcedo Mora, que no sabemos qué pasó. Por eso, digamos, en este sentido, y ahora vamos al tema de la represión, yo digo, Maduro es el Videla venezolano. Maduro es el Videla venezolano. Y todo aquel que apoya a Maduro, si es consecuente, debería reivindicar a Videla. Y todo aquel que desprecia a Videla, todo aquel que repudia a Videla, tiene necesariamente que repudiar a Maduro. No se puede repudiar a uno sí y a otro no. No se puede reivindicar a uno sí y a otro no. Bueno, vamos al tema de la represión. Ese es otro elemento, ¿no? Es decir, apoyo de China, apoyo de la burguesía, herencia chavista, expulsión de un tercio de la población potencialmente opositora y la represión. La represión con los que quedan, ¿no? Es decir, la represión a través de las Fuerzas Armadas, a partir de la policía y a partir de formaciones especiales estatales o paraestatales, como el caso, oficiales, como por ejemplo la de GESIM, o paraestatales como los colectivos, ¿sí? Que los colectivos son formaciones irregulares que se dedican a reprimir, financiadas por el Estado, ¿sí? No son completamente clandestinas, ¿sí? Es decir, no es una especie de triple A, porque están legalizadas por el Estado, pero no son estrictamente estatales, son paraestatales reconocidas por el Estado que se dedican a la represión que no puede hacer el Estado directamente, ¿no? Eso son lo que Rami llamaba Arditi, que son básicamente características de formaciones fascistas como las Sturmabteilung o las SA del fascismo, o digamos los fasci de combattimento en el caso de Italia, digo la Sturmabteilung en el caso de Alemania, ¿no? Del fascismo, esas formaciones especiales. La diferencia con la Sturmabteilung, los fasci de combattimento, es que tanto los Sturmabteilung como la fasci de combattimento se dedicaban a cazar comunistas, iban a los mitines comunes, es decir, estaban enfrentando militarmente a una fuerza revolucionaria ya constituida y con, digamos, nomenclaturas claras, dirigentes claros, es decir, estaba enfrentando a una revolución. Aquí no es el caso, es decir, aquí estos grupos paramilitares están amedrentando en general y están evitando el surgimiento de organizaciones obreras, aunque sea de la forma más embrionaria, que son sindicales o barriales, ¿sí? Es decir, tiene esa forma, pero no está metida en un proceso clásico de, digamos, que lleva al fascismo en ese punto, ¿no? Pero, como digo, son organizaciones de tipo fascistas. Y que, digo, explican gran parte de la estabilidad de Maduro, ¿sí? Sí, con todo lo otro. Estos organismos de represión también son organismos clientelar, porque si yo soy parte del colectivo me están pagando, el chavismo paga. Es decir, algo de plata tiene y la plata la usa para sostenerse pagándole a gente que reprima y, digamos, pagándole a esa parte de la clase obrera que utiliza para tareas de represión o cooptación en el empleo estatal. Además de que ciertas inversiones chinas dan esos trabajos precarios, pero, digamos, hay una parte de la sociedad que trabaja en esos lugares. Es decir, tiene un elemento clientelar, ¿sí? No es solo palos y expulsión, sino tiene un elemento clientelar. Pero como digo, me parece a mí el elemento que pone en perspectiva todo esto, ¿no? El elemento es la ausencia de una perspectiva revolucionaria que tiene que ver con
lo que la izquierda ha hecho en todo este tiempo, ¿no? Es decir, la izquierda que se ha sumado al chavismo, que ha sido poco crítico con el chavismo, que teniendo miedo de quedar como parte de los Estados Unidos y del imperialismo yanqui, se plegó al imperialismo chino. Pero como digo, ese miedo les impidió razonar con la cabeza y ver con los ojos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué me van a decir? Me van a tildar de proimperialista, entonces mejor no digo nada. Bueno, es la alianza que ha tenido la izquierda con el progresismo, que son los gobiernos que han manejado el Estado y han representado a la burguesía en América Latina, llámese kirchnerismo, Lula, Evo, ¿sí? Correa. Es decir, la izquierda presa de la ideología burguesa y obviamente de la estrategia burguesa. Creo que eso es lo esencial. Vamos ahora sí, de lleno a coyuntura. ¿Cómo todo esto se traduce en una crisis real? Como digo, el chavismo está en crisis, ¿no? Hay una crisis real y decide abrir la economía. Va a abrir la economía para que vengan capitales norteamericanos y europeos. ¿Qué le dicen los capitales norteamericanos y europeos a través de sus estados? ¿Qué garantías tengo? Lo dije antes. ¿Y qué garantía tengo de que vos no me vas a expropiar, de que no me vas a poner un impuesto, de que vos no voy a terminar perjudicado frente a empresas chinas? ¿Sí? Dame a mí algo de poder político y de injerencia política. ¿Cómo garantizo yo que no me vas a hacer ninguna macana? Dame algo de injerencia política. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, abrí el sistema político. Hoy el sistema político sos vos, tus empresas que manejan los militares y el chavismo, junto con los chinos. Abrí eso, déjame participar y entonces tengo la posibilidad de tener cierto control. Cierto. ¿No? Así, compartir el control con los chinos. Compartamos el control con los chinos. ¿Qué dice Maduro en principio? Bueno, sí, está bien, no hay ningún problema. Hagamos un acuerdo, que se hace en octubre del 23 del año pasado, que se llama el Acuerdo de Barbados, por los cuales Maduro convoca a elecciones limpias y Estados Unidos levanta las pocas sanciones que había, directamente levanta todo y bueno, las empresas pueden ir tranquilamente, incluso como digo, triplica sus compras. Acá la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿Estados Unidos era tan ingenuo de pensar que Maduro iba a abrir el sistema político? No lo podía abrir. No lo podía abrir porque se cae el chavismo. Los militares son los directivos de las principales empresas. Los chavistas están en esa red de corrupción y manejo empresarial con empresas mixtas chinas. Por lo tanto, el chavismo no puede permitir que alguien venga y meta control ahí. Como digo, ¿Estados Unidos era tan ingenuo? No es ingenuo. Pero Estados Unidos necesitaba algún tipo de cobertura para levantar las sanciones y que las empresas puedan operar en Venezuela. Y las empresas en Venezuela verán cómo se las arreglan. Por lo tanto, en realidad, este acuerdo de Barbados fue un circo. Estados Unidos iba a levantar igual las sanciones por estar que sus empresas vayan y comprar petróleo venezolano, pero necesitaba cubrirlo de una pátina de por qué ahora sí. Bueno, ahora Maduro se comprometió a todo esto. Maduro desconoció el acuerdo. No, ahora. Digamos, lo desconoció hace poco, lo desconoció mucho antes de las elecciones. ¿Sí? ¿Sí? No es que uno dice, ahora, este mes, Estados Unidos estuvo, digamos, confiando en Venezuela y este mes pasó eso. No, eso, digamos, realmente no pasó.
En marzo, el 2 de marzo, ¿sí?, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, firmó el llamado Acuerdo de Caracas, donde efectivamente daban de baja el Acuerdo de Barbados. En la parte política, no en la parte económica. Obviamente, todo el resto de los candidatos, que son chavistas en realidad, porque en realidad todos los candidatos que ahí se manejan son prácticamente chavistas, firmaron un acuerdo, salvo Plataforma Unitaria, que es el partido de Corina Machado, que no lo firmó. Y bueno, pasó lo que pasó. Pero lo que quiero mostrar, que es algo que yo ponía en las redes, es que acá el pato de la boda fue la oposición venezolana, Corina Machado. Corina Machado fue el pato de la boda, porque le dijeron a Corina, mirá, vamos a hacer un acuerdo para abrir el sistema. Nosotros vamos a levantar las sanciones, ¿no? Perfecto. Ahora, a los pocos meses, el Estado venezolano dice, no, Corina Machado no se puede presentar. Bueno, se tenía que caer todo el acuerdo. No, las sanciones seguían levantadas, Estados Unidos no dijo nada, ¿no? Y Corina Machado no se podía presentar. Bueno, después vino el acuerdo de Caracas, con el cual daban de baja todo lo acordado en Barbados en términos políticos. Nadie dijo nada. Corina Machado siguió yendo a presentarse, no ella, pero sí su partido. ¿Se entiende? Es decir, todo esto fue una pantomima, y el títere de la pantomima, la carne de cañón de la pantomima, es la oposición venezolana, que como vemos no corta ni pincha, es un 4 de copas, y le hicieron una especie de jodita para Videomatch, como se decía en los 90, ya mi edad, le hicieron una jodita para Tinelli, como se dice, donde, la oposición entró, ¿no? Es decir, ahora, la situación decantó en forma muy diferente, porque esto lo que podría haber pasado es que Estados Unidos levantó las sanciones, las empresas norteamericanas hacen negocios en Venezuela, la elección fue fraudulenta, Corina Machado patalea, otros que patalean, y todo queda ahí. Y ahí quedaba, ¿sí? Entonces, cada uno se salió con la suya. Tanto Estados Unidos como Maduro se salen con la suya. Tal vez China queda un poco resentida, pero ahí va quedando. Pero lo que pasó es algo diferente, es muy diferente. Y es que la clase obrera entró en acción. Como digo, 187 protestas en 19 de los 23 estados. La gente salió a pedir en contra del fraude, básicamente que se vaya Maduro. Lo que ahí aparecía es que esas elecciones fueron un fraude y que se vaya Maduro, ¿no? Es decir, fue una rebelión muy importante. Y acá, obviamente, con barricadas, enfrentándose con la policía, enfrentándose con los colectivos yendo a reprimir en forma generalizada, tirando tiros al aire para que nadie manifestara, o yendo quirúrgicamente en los barrios y matando gente o secuestrando gente. Algo muy importante, y es que los que se levantaron también son los barrios más sumergidos, que antes eran bastiones chavistas, como Petare, 23 de enero, Misión Vivienda y Urbanismo Ayacucho, en el estado de Anzoátegui, Curicuao, también en Caracas, es decir, en todos los barrios, bueno, en Barquisimeto, en Valencia, es decir, en casi todos los estados, en los barrios más pobres, son los que se levantaron contra Maduro. Esto es muy importante. ¿Qué tenemos entonces acá? Tenemos acá, con barricadas, ¿no? Tenemos acá que la clase obrera está actuando por sí misma. No todavía con independencia de clase. ¿Qué significa esta distinción y por qué es importante? ¿No? Porque, bueno, una precisión. No, es importante. Hay una rebelión de la clase obrera que se rebela contra estas condiciones del régimen. Una rebelión que tiene una tendencia insurreccional. ¿Qué significa una tendencia insurreccional? Significa que tiende a impugnar el poder político. Tiende a eso, no es que lo impugna, tiende a eso. ¿Por qué? Y porque en Caracas fueron al Palacio Miraflores. En cada uno de los estados fueron a la gobernación, a echar al gobernador, y acá a echar a Maduro, ¿no?
Pero como digo, es una clase obrera que actúa por sí misma. Es decir, que no espera que le digan las cosas para actuar, ¿sí? Y se impone sus propios métodos. Pero todavía no actúa con independencia. ¿Por qué no actúa con independencia? Porque no tiene un programa propio, una estrategia propia, una dirección propia. ¿Sí? Hoy, el programa, por decirlo así, lo pone Corina Machado. Corina Machado no dirige a esta gente, por eso es esa clase obrera que actúa por sí misma. Corina Machado no es la dirección técnica, por decirlo así. ¿No? Si no es que la que dice ustedes hagan, vayan para allá, vos vas para allá. No tiene dirigentes en los barrios asusando a la gente y dirigiéndola. No. Ella pone las ideas. Acá hay un problema de democracia, acá tiene que haber democracia, acá las elecciones son fraudulentas, acá tiene que haber una nueva elección, o tienen que presentar las actas, acá esto se canaliza, o tiene que haber un proceso de diálogo, o sea, acá tiene que canalizarse todo institucionalmente. ¿No? Y la gente dice ganó Corina Machado. O sea, el partido de Corina Machado. Corina Machado va al poder, ¿no? Ella es la dirección moral, es decir, la que pone las ideas más generales y el programa. Pero la clase obrera actúa por sí misma porque hace por la suya. Todavía sin independencia de clase. ¿Por qué digo todavía? Primero porque es un proceso vivo. Segundo porque ahí en esas barricadas, se está organizando la clase obrera, están empezando a surgir dirigentes. Se van formando, se va desarrollando una organización. Entonces, puede derivar en una independencia de clase. Esto está ahí, en veremos. O puede no desarrollarse en una independencia de clase. Pero este es el panorama, ¿no? En el campo de la burguesía ¿qué pide? Institucionalización. Ya sea que siga Maduro o que muestre las actas. Fíjense que ustedes, con el tema de que muestren las actas, es muy ingenuo, porque Maduro puede falsificar actas y acá están las actas, y el CNE lo maneja él. ¿Qué es eso de pedirle las actas? Si pedirle las actas es un acto de entrega, que es lo que hace Corina Machado. O pedir un diálogo, ¿no? Pero esto me parece importante, porque acá hay una división. Fíjense ustedes que Estados Unidos dirige la OEA, básicamente, pero la OEA no pidió las actas a Maduro. ¿Eso qué significa? Significa que Estados Unidos no está tan comprometido en todo esto, ni está tan desesperado por, digamos, el sistema político, el régimen político en Venezuela. Obviamente esto es cambiante. Si yo digo esto ahora y acá 2 semanas o 3 días Estados Unidos ahora decide tener una intervención mayor. Ha pasado. Piensen, ahí está, Primera y Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no quería meterse, hay ciertos problemas, se mete. ¿Sí? O sea, esto es cambiante, no es un proceso cerrado. Hoy Estados Unidos no está preocupado, o mejor dicho, no tiene una intención de ir a fondo contra el régimen de Maduro, por eso no presionó en la OEA. Y acá viene el rol que cumple Argentina. O sea, Argentina cumple el rol del perro malo, del policía malo. ¿Para qué? Para que pueda aparecer la moderación. Si Milei es el perro malo, fuera Maduro, hay que echarlo, es una dictadura. Bien. Entonces Estados Unidos aparece incluso como más moderado frente a Milei. Milei juega ese rol, ¿sí? El rol del extremo, para llevarlo a un centro que me convenga más. Pero Milei no expresa la posición de los Estados Unidos. O mejor dicho, la expresa deformadamente. O mejor dicho, expresa la opinión, expresa la posición de Estados Unidos en términos particulares. Es decir, es una, por decirlo así, es parte de ese arco, es uno de los filos del arma de Estados Unidos, ¿no? Pero no es la posición. Ayuda a la posición, teniendo esa posición extrema, pero no es la posición. Bueno, y obviamente esta ruptura de relaciones como cumple ese rol, Milei, ¿sí? Otros países, ya entrando en términos regionales, tienen una posición más ambigua, como digo, porque tienen grandes, por ejemplo, Brasil es el país con mayor inversión de parte de China. Entonces, está parte en ese eje. Brasil está ahí en el medio y por lo tanto tiene esa situación de componer, ¿sí? No tanto Chile, por eso Chile tiene una posición incluso
más agresiva que Brasil, porque Chile tiene poca relación, tiene mucha menos relación con China. Acá es una cuestión económica, no es una cuestión de imperialismo, de izquierda o derecha. Bien. Vamos a esto entonces. ¿Qué es lo que corresponde en esta situación? ¿No? En una situación donde de un lado el chavismo implementa formaciones fascistas, implementa el toque de queda, hay toque de queda, después de las 6 de la tarde, el que sale a la calle lo matan, igual así la clase obrera sale, o sea, hay una represión feroz del chavismo, y por otro lado la clase obrera, a pesar de esa represión feroz, sale por la suya. Yo creo que la posición correcta, lo que tenemos que hacer los revolucionarios, es dejar de lado el tema de las actas y de las elecciones. Ya está, ya la clase obrera está en la calle, ¿qué pedir actas? Se acabó. La clase está ahí y hay que impulsar eso. Lo primero, fuera Maduro ya. Hay que terminar con la dictadura. Lo más importante es terminar con la dictadura. Entonces, hay que alentar ese espíritu de las masas de fuera Maduro ya. Las movilizaciones, no a la ONU como quiere Corina Machado. Fíjense que Corina Machado llama una movilización en la ONU, no al Palacio Miraflores. No, la movilización tiene que ir al Palacio Miraflores y a todas las sedes de los gobiernos estaduales en Venezuela para echar a los gobernadores chavistas. El primero, abajo la dictadura. No solamente abajo Maduro, el desmantelamiento de la dictadura. Mucha gente dice, preferís a Corina Machado, a Milei. Bueno, si alguien tiene que elegir entre Videla y Menem, yo elijo Menem. ¿Por qué? Y porque en una dictadura yo no puedo desarrollar un partido, no puedo hacer una huelga, no puedo desarrollar un sindicato, no puedo tener una opinión porque me meten preso, me matan. Pero es algo elemental. Cualquiera que no es militante no lo sabe, pero para un militante la diferencia entre si milito me matan y si milito no me matan es fundamental. No solamente si milito yo, si quiero hacer militar a otros. Yo voy piensen en lo más básico. Yo voy a un trabajo y digo, acá nos están pagando poco, ¿por qué no hacemos una asamblea? En una dictadura me matan o me secuestran. ¿Sí? Entonces, esas cosas son muy importantes. Lo que la clase obrera venezolana necesita, y la clase obrera de todo el continente necesita, es el desmantelamiento de la dictadura. Por eso, si yo tengo que elegir entre un dictador y un demócrata, yo, para poder desarrollar mi política y para poder desarrollar una política revolucionaria, y prefiero una democracia, siempre, con todos los límites que tiene la democracia. Eso nos vamos a descubrir ahora que la democracia es burguesa. Pero otra vez, entre un burgués que no me deja ni abrir la boca y un burgués que me deja abrir la boca, y bueno, prefiero el que me deja abrir la boca. Y después él se arreglará. Él verá lo que yo hago. Bueno, entonces hay que alentar esas movilizaciones. La gente está en la calle, ya no es un problema de elecciones, hay que ayudarla a organizarse, a organizarse en esos mismos lugares de lucha. Está ahí luchando, ahí están surgiendo dirigentes, eso tiene que plasmar en una serie de organizaciones más estables, estos organismos de combate, ¿sí? Que le den organicidad, que le den estabilidad, que le den seguridad y que se dé ahí un debate político, ¿no? Que converja hacia un gran organismo obrero de deliberación y de poder. La clase obrera manifestándose, peleando contra las fuerzas, lo que está haciendo es generando cierto poder. Muy chico, no importa. Pero evidentemente le está oponiendo al poder otro poder. Muy embrionario, muy incipiente, pero el hecho de que yo salgo y te digo, acá vos no venís y te tiro piedras y digo, vos te tenés que ir y me hago cargo de la calle, bueno, algún poder tengo. Entonces, la clase obrera, eso tiene que convertirlo en independencia de clase. Y eso hay que alentar. ¿Sí? Que la clase obrera construya sus propios organismos
y que la clase obrera construya una dirección revolucionaria para este proceso. Porque lo nuevo de este venezuelazo, es eso, que la clase obrera entró en acción por sí misma y están dadas las condiciones para que surja una fuerza revolucionaria con independencia de clase. Están dadas las condiciones. Bueno, hasta acá llegamos, hicimos lo más cortito que pudimos. Agradecerles, perdón por tan poco. Si les gustó, obviamente pónganle like, comenten, una buena comentada, compartan, ¿sí? Y bueno, agradecerles y bueno, nos estamos viendo en la próxima entrega de Un Mundo en Crisis. Muchas gracias, chau, chau.